Hola, benvinguts i benvingudes aquí a un nuevo programa de La Gent Parla. Hoy estoy, como siempre digo, muy contento y hoy hablaremos un tema que me gusta, no, me encanta, que es la música. Él es un músico profesional, en este caso es un batería, con una larguísima trayectoria, con grupos de música, cantantes, y él es Carlos Gamón. Y está aquí en mi programa La Gent Parla. ¿Qué dices, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Muy contento, la verdad, A ver, de hacer esta entrevista. dime. Me recuerda un poco a la época de confinamiento, que se pusieron como muy de moda y era una manera de estar en contacto con gente, con músicos y vamos, yo hice unas cuantas y las disfruté mucho, ¿no? La verdad que has comentado el confinamiento y te tengo que comentar la pregunta típica que hago a mis invitados y a mis invitadas, que es ¿qué tal pasaste el confinamiento? Sorpréndeme. Yo, Sorpréndeme por dónde me yo, vas. yo muy mal, a mí me pilló con dos niños de 8 y 10 años, con un montón de deberes que parecía que lo más importante que lo más importante era, ante esa situación, los deberes de los niños, y fue un poco caótico, la verdad. No me dio ni para hacer cocina, ni yoga, ni esas cosas que hablaba con amigos y estaban todos disfrutando de una nueva vida, ¿no? Y decía, chico, y tengo unas ganas de acabar esto. Pero bueno, es verdad que luego el verano, ese después del confinamiento, lo disfruté mucho porque como no hubo muchos conciertos, me fui 20 días a la playa con mis niños, que creo que nunca había estado 20 días seguidos, en agosto. Y bueno, y pues sacar algo bueno, ¿no? La verdad que sacar algo bueno, ¿cómo sacar algo bueno? Ya te digo, en lo que me vas a comentar. Carlos, tú eres consciente que has sido miembro, eres y has sido miembro de una larguísima carrera con grupos de música, con cantantes, pero yo creo que menos que empezar la entrevista diciendo bienvenidas o bienvenidos, ¿no? Como diría Miguel Ríos, ¿verdad? Sí, desde luego. Pues a ver, la verdad que, si te soy sincero, no he sido muy consciente de todo lo que había hecho hasta que en el confinamiento tuve que registrar discos que había grabado desde hace 6 o 7 años y me di cuenta que había grabado muchos discos. Los tenía sin registrar, que veas qué nivel, ¿no? Y ahí me di cuenta que había grabado como 50 discos, ¿no? Aparte de que Buah. fue también una época de parar y decir, ostras, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y vamos, realmente fue una época de parar y también de reflexionar, ¿no? Y ahí me di cuenta bueno, pues que empiezas haciendo esto con 16 años, 18, te gusta, tocas con unos grupos, con otros, luego te llaman, de aquí vas allá, de aquí te llaman para grabar al otro lado, y al final, pues bueno, estás en una vorágine donde a mí siempre me ha preocupado el presente, es decir, y el futuro próximo, lo que lo que estoy haciendo ahora y lo que tengo que preparar para la grabación de la semana que viene o la gira que empiezo el mes que viene, lo que sea, ¿no? Es decir, siento que siempre ha ido todo, mi vida siempre ha sido un poco así, ¿no? No he tenido tiempo de parar y pensar en el pasado, ¿no? Eh, y como todos los músicos o la gente que vivimos de esto, tampoco estás preparado para pensar en futuros muy lejanos, ¿no? Es decir, vives el presente y el futuro próximo, ¿no? Entonces, si te soy sincero, no había sido consciente primero de que no me he dado cuenta y ya estoy tocando los 50 años y que empecé hace 23 años. Vine a Madrid a hacer una gira y bueno, y llevo 23 años viviendo en Madrid. Entonces, y no he parado nunca, ¿no? Con lo cual, bueno, por un lado es significativo y te sientes guay, por otro también sientes que pasan los años y no te has enterado. Es una sensación un poco de vértigo, ¿no? Decir, joder, puede ser, ¿no? Que yo no sé, tengo la sensación de que ha pasado tanto tiempo, de que hemos cambiado tanto, de que me estoy haciendo más mayor, pero la realidad es esa, ¿no? Entonces, cuando te dicen, jo, tú has tocado con tal, con cual, por un lado te sientes orgulloso y por otro dices, ostras, eso también es síntoma de que vas haciendo años, ¿no? Y ya se habla de un pasado, cuando nunca me ha preocupado, ¿no? Y bueno, ¿qué me tienes que comentar de estar en la gira del gran cantante Miguel Río con Symphonic Ríos? A ver, eso fue un regalo de la vida, eso es que te da esta profesión, ¿no?
digo que es un regalo porque yo cuando era pequeño, yo crecí con esa música, escuchando eso en mi casa, porque mis padres lo escuchaban, iban a sus conciertos, y yo solo quería tocar con Miguel Ríos. Pero claro, va pasando el tiempo, Miguel Ríos se retira, eh, y bueno, y en tus ilusiones o sí, en tus sueños ya no está a tocar con Miguel Ríos, desde luego, ¿no? Entonces, cuando me llaman y me proponen el trabajo y demás, o sea, la verdad que lo viví, pues eso, con mucha emoción, lo disfruté muchísimo. Fue una gira que era complicada, lo de tocar con la sinfónica, lo de mezclar el rock, una sinfónica, íbamos 54 músicos en el escenario. Entonces, pero tuvimos Pero tiempo. esto es una locura, ¿no? ¿Perdón? Es una locura y un trabajazo enorme esto. Sí, sí, porque el hilo que une lo clásico con lo moderno es muy delicado. Entonces, creo que llegó un trabajo en el momento que yo lo podía defender bien, que lo podía plantear cómo, cómo llevarlo adelante y bueno, hubo tiempo para ensayos con el cuarteto, con la sinfónica, todos juntos y bueno, y lo disfrutamos mucho, la verdad que recuerdo, pues eso, una etapa muy bonita, aparte La verdad del escenario con que Miguel. es muy bonita porque es muy bonita porque ya te digo, como tú has dicho, tantos músicos en un escenario, tanta cosa, quiero decir, es bastante. Sí, hombre, si tocar ya esas canciones, si tocar y compartir momentos con Miguel Ríos ya es bonito, pues con todo ese despliegue lo hace todavía mucho más atractivo, más completo y bueno, sí, lo disfruté muchísimo, la verdad que, como te he dicho al principio, pues uno de esos regalos que cuando no cuentas con ello, de repente la vida te, te da esa alegría y un poco como que retomas también eh, el, tú mismo con todo, con el oficio, con la música, con... Sí lo viví, la verdad. A ver, yo me lo he apuntado porque quiero decírtelo bien, pero ¿tú no has pensado una vez, quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí? ¿Tú no lo has pensado nunca esto? ¿Qué tal? ¿Qué tal con Amaral? Pues mira, Amaral eh, ha sido una de las etapas más bonitas de mi vida. Primero Oh, porque todos teníamos 20 y pocos años, todos no habíamos hecho antes nada parecido y lo vivimos de una manera muy parecida. Eran años donde meterte en una gira de estas o que una gira o un trabajo de repente se convirtiera en una gira como esas, era una forma de vida, porque un disco daba pues para 2 años de gira, eh, meses de ensayos, muchas teles de promoción, muchos viajes, muchísimos conciertos. Yo recuerdo que en año y medio con Amaral hicimos 260 conciertos. Es casi impensable, entonces era una forma de vida. Nosotros viajábamos mucho, estábamos de repente 22 días seguidos, dos de fiestas, 18, uno de fiesta, 28, así, ¿no? Empezábamos a lo mejor en marzo una gira y hasta mayo era pues de miércoles a domingo que volvías a casa, de martes a domingo según, ¿no? Y a partir de mayo ya eran, pues eso, 12 días fuera, 3 en casa, 18 fuera, así hasta octubre y luego te marchabas a América. Y volvías Navidades y en febrero empezaba ya con los siguientes, ¿no? Teatros o con lo que fuera. Entonces, recuerdo que viajábamos todos juntos, estábamos todos juntos, incluso teníamos 2 días de fiesta y nos íbamos todos al cine, o Eva, que cocina muy bien, le gustaba, nos preparaba, quería hacernos una cena y decir que estábamos siempre juntos. Eso fue ni tan mal, ¿eh? ni Y, tan mal, tú, qué y bien, perfecto. una época de 7 años. La verdad que yo todo lo he vivido en franjas de 7 años, ¿no? Y pero luego cuando entré con el canto y me enganché con Dani Martín, al final también no han sido 7 años. Entonces, eh, lo he vivido de una manera que el estar mucho tiempo con una gente, con un equipo, te hace para hacer de eso pues una familia, ¿no? Y para disfrutarlo y sacarle todo el jugo y demás, ¿no? Y bueno, y permite, pues eso, cuando pienso en Amaral, por ejemplo,
pues me vienen momentos muy chulos y sobre todo de mucho cariño y, bueno, creo que todos lo vivimos así, ¿eh? Cuando de repente he coincidido con ellos o compañeros que vivimos eso juntos, bueno, son años muy, muy bonitos. Y al final es un poco lo que te gusta llevarte de todo esto, ¿no? Cuando te decía antes que no era consciente de que había grabado 50 discos, yo no sé si estos discos son muchos o son pocos, ¿no? Si coges un currículum de estos americanos que han grabado 5.000, pues 50 es una mierda, la verdad. Si piensas, Es muy poca cosa, claro, ya, si pero... piensas en la industria que hay aquí, cómo se graba aquí, o lo que mis ilusiones cuando tenía 14 años en mi pueblo, en Zaragoza y tal, pues digo, hostia, que me hubiera dicho que hubiera grabado 50 discos, ¿no? Entonces, al final, tú vas haciendo las cosas como sientes, como te vienen, las intentas disfrutar al máximo porque te sientes afortunado de poder estar girando por América, de estar preparando una gira, una grabación en España, cualquier cosa. Y, y bueno, te esfuerzas por eso, por vivirlo bonito y que te queden esas sensaciones, ¿no? Y luego cuando hablas de esto, ahora o en la época de confinamiento, que todas las entrevistas me hacían un poco pensar porque todos te preguntaban por el pasado, dije, hostia, pues es verdad, si al final llevo ya muchos años, ¿no? Pues bueno, es lo bonito ya no de esta profesión, en sí de la vida, ¿no? De los momentos, hay momentos más dulces y más amargos, pero al final lo bueno que tiene esta vida es que te deja lo bueno, ¿no? Lo otro es como que pasa a otro plano, te olvidas de ello y, pues eso, queda ahí en lo bonito que al final esto lo haces porque te gusta, por vocación y mucha ilusión y bueno, y mola que lo que vives con la excusa de la música pues tenga un poco también ese carácter, ¿no? Con mucha ilusión y con mucha alegría, Carlos. Una preguntilla. ¿En este mundo hay buena gente? ¿Tú crees que hay buena gente? A En ver, general, en general. en todos sectores hay buena gente, pero también hay mala gente, igual aquí o donde sea, ¿no? Eh, Claro, yo te lo digo, claro, claro, te lo digo, Carlos, más que nada porque lo importante es que somos personas. ya, sí, hay Personas. trabajo tiene diferencia que se convive mucho, ¿sabes? Yo me acuerdo de la primera vez que vi Claro. cuando se puso el primer Gran Hermano este, que era como tal, dije, pues esto es una mierda. Si yo me voy 3 meses a América y eso sí que es un Gran Hermano, ¿no? En todos los sentidos, ¿eh? En el bueno y en el malo, ¿no? Entonces, pues eso, yo a veces con amigos ajenos a la música, te digo, ¿tú te imaginas 14 horas con tu jefe o con tus compañeros en un avión, en un hotel, desayunando, cenando juntos, yendo a correr juntos, de compras juntos? Pues bueno, la convivencia a veces ni es fácil ni difícil, a veces es rara, ¿vale? Yo siento que tengo mucha mano izquierda y bueno, y que soy muy tranquilo y demás, pero a veces tu entorno no es tan tranquilo. Entonces, bueno, con gente, es verdad que tengo amigos desde hace 20 años, amigos que vienen a casa eh, y compañeros, ¿no? Que con algunos has pasado una buena época y acaba la gira y acaba ese contacto o esa relación, luego el tiempo te vuelve a unir y siempre es agradable. Bueno, y con otros que pasas un poco, pues como de puntillas, ¿no? Pero creo que un poco en general, como la vida, ¿no? No creo que sea muy distinto. Para Y mí la hablando diferencia es que de... aquí convives y en otras profesiones pues te Claro. ves, ¿no? Esta es la única diferencia. Que no es poca, ¿eh? Y hablando de la vida, lo que te he comentado, personas. Para ti, personas es muy importante, ¿verdad? Con Sí, el canto del loco. sí, sí, ahí llegó en un momento muy, muy importante, muy bonito para el grupo y también para mí, ¿no? Ojo, muy importante, nivel importante. Nivel importante más que nada porque, como la gente bien sabe, Jandro
se tuvo que marchar del famoso grupo, del Canto del Loco, que aquí tiro un poco para casa, te lo tengo que decir, que como buen fan que soy. Y bueno, ¿cómo fue la llamada? En plan, Carlos, ¿qué tal? ¿No? La llamada fue de un día para otro. Es decir, yo presentaba un día un disco con Carlos Gini y Naujan Inri en Madrid. No, el manager, que era el mismo del Canto del Loco, y me dijo: Carlos, mañana te quiero a la oficina a las 11 de la mañana, tenemos que hablar. Y dije: ya, pero es que nos vamos a Barcelona, porque tengo que gente en Barcelona a las Mataz, me parece que era. Y dijo: no te preocupes, que te hemos puesto una AVE a las 12:30. Vienes antes, hablamos, que la oficina estaba muy cerca de Atocha. Y bueno, me dijo: oye, mira, ha pasado esto con el canto y necesitamos que lo hagas pasado mañana. Era el primer concierto ya. Yo me iba a ser... No, mañana, no, sí. O no, mañana, era mañana, me incorporaba. Era como: te vas a Barcelona, haces este concierto y tenemos una AVE contigo a las 7 menos cuarto de la mañana, 6:30, algo así, el primero. Y te recogen tal, te llevan no sé dónde, y ya de allí te vas a Canarias y ya empezaba todo el tema, ¿no? Fue como de un día para otro. Y de hecho en el Rock in Rio, que fue como el tercer bolo que hice con el canto, se ve que tengo un flexo con folios y bellas chuletas, porque fue todo como precipitado, ¿no? Y el canto estaba en un momento muy arriba, era como el tal, y bueno, y la verdad que yo el canto nos conocíamos, porque habíamos coincidido en América, también en España, porque en ese momento creo que era Amaral, La Oreja y Alex Ubago, era como los grupos así que estaban más... sacado un disco Sí. y tal, y de repente apareció el canto, que llevaba ya un tiempo, pero no acababa de explotar, y ya estaba ahí, ¿no? El canto de repente nos barrió a todos. Zapatillas, o Estado de Ánimos, que fue el primero que funcionó, pero Zapatillas ya lo tal, ¿no? Entonces, bueno, les conocía, sabía de ellos, pero cuando estás con la cabeza en unas cosas te olvidas de otras que están pasando por ahí, ¿no? No estás atento. Y la verdad que fue, pues eso, fue todo muy rápido, pero es una etapa también muy bonita, por lo que se vivía ahí dentro, ¿no? Tanto como grupo y bueno, una formación muy, muy chula. La verdad que lo recuerdo como... Bueno, de hecho, mi relación ha seguido y sigue estando hoy con he grabado sus discos, o algunos de sus discos. Grabé el último también y llevo con él pues desde 2018 tocando con él. Ya nos une muchas cosas, ¿no? Con David llevo 14 años trabajando y bueno, hay mucha admiración, respeto, cariño y amistad, ¿sabes? Hay un momento que, como te comentaba, con gente del equipo de Amaral, pues con el canto lo mismo, ¿no? Hay gente que pasa en tu vida y no eres consciente en el momento, pero poco te das cuenta que eso que has coincidido ahí y han venido a quedarse, ¿no? Y yo encantado, la verdad que cuando conoces a una persona, estoy hablando de David, cómo trabaja y tiene muchas cosas en común, lleva mucho tiempo compartiendo proyectos, grabaciones y giras, viajes y demás, pues es muy bonito y hay una conexión que te permite dar más de ti y entender cómo se hacen las cosas, cómo se gestan, lo que esperas de eso. Y bueno, y es muy bonito, la verdad. Y antes que has comentado del Rock in Rio Madrid, cuando estuvisteis ahí, ¿puede ser que fue la primera vez que se celebró el Rock in Rio en Madrid? ¿Con el canto? Sí, yo tengo dudas. No sé si era la primera o ¿O había de una... No, yo creo que esta fue como la segunda. Es decir, se había hecho el año anterior en Portugal y el anterior en Madrid. Tengo dudas, ¿eh? Si no es que me estoy A ver, liando. la verdad, han pasado 2 años. Años. Yo no sé si es de 2006 la primera edición. Pues puede ser, ¿eh? Pero Y bueno, ya te digo, lo más bonito es que con el canto
después seguiste con el gran cantante Dani Martín, con David Otero, y la verdad, ¿cómo te sentiste? No, ¿cómo te sientes? Si es lo que hay, tocar con Dani, con David Otero, ¿cómo te sientes? Pues bien, la verdad que bueno, cuando llevas años en esto y entiendes un poco cómo funciona la profesión, eh, y admites que son etapas, ¿no? Más amplias, más cortas, unos con otros. En mi caso es un poco así. Mm. Yo soy muy de vivir el presente, ¿no? De Pero vivir el presente, ¿eh? sí, 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 Esto es muy importante, ¿eh? sí. Pero sobre todo, no por nada, sino porque no me cabe mucha más información, ¿sabes? Es decir, yo soy un poco intenso y, y me meto mucho en los proyectos. Es decir, es como que toda mi parte laboral, profesional, está metida en eso, ¿no? En sonar lo mejor para ese grupo, en prepararme lo mejor para ese grupo, en ese momento, para esa grabación. Es decir, no soy muy versátil, no tengo capacidad de hacer muchas cosas a la vez, ¿no? Entonces, eh, eso es como que me meto ahí en el proyecto y no me queda mucho más espacio para pensar en futuros incluso en pasados, ¿no? Es decir, estoy esto y no estoy pensando en lo que he hecho o lo que tal. Bueno, yo qué sé, me siento bien por todo lo que he hecho, pero sobre todo me siento bien porque lo he disfrutado en el momento, ¿sabes? Eh, y al final, pues cuando has sabido disfrutar los momentos, eh, y piensas en pasados, pues te quedan esos momentos, esos buenos momentos, ¿no? Yo recuerdo que cuando empezaba La a verdad. tocar, los primeros conciertos ya grandes con Amaral, pasaba todo tan rápido que no me enteraba de nada. Subías al escenario, era como ¡guau! Y bajabas y decías, ya no sé ni lo que ha pasado. Y me acuerdo que Ya, un músico ya que, acabó, ya acabó. claro, era como todo muy rápido, ¿no? Y, y conocí a un músico que había estado girando con ella baila sola en la época hasta que habían vendido 1 millón de discos y con varias movidas. El tío decía, no, es que yo nunca he sido feliz en esa época, ¿no? Tenía tanta presión, tanta... él estaba haciendo otras cosas que no estaban al nivel este de las grandes giras. Y decía que él ahora era cuando estaba feliz, ¿no? Tocando su instrumento y tal, que en la época esta de tal, que había tanta presión, la hay, tanta responsabilidad y tantas cosas que él, y yo lo pensé, joder, digo, qué pena, ¿no? Habría estado girando y viajando por medio mundo con un artista o con la excusa de la música tal, y no haberlo disfrutado. Entonces yo un poco como, me acuerdo en esa época que fue cuando vine a vivir a Madrid y conocí a músicos que desde Zaragoza admiraba y que veía en giras, pero bueno, a diferencia de ahora, que todo es accesible con redes y demás, entonces no era accesible conocer a nadie, ¿no? Cuando empecé a conocer, pues la gente me hablaba de su experiencia y yo me quedaba con mucha información, con cosas que decía, hostia, a mí no va a pasar esto. Puedo hablar de aquí a 10 años y decir, sí, en mi época de Amaral, pues la recuerdo que no me llenaba porque tenía 25 años No. y sentía que se me hacía grande o no sé qué, o había mucha tensión, mucha responsabilidad y no era capaz de gestionar todo eso. No sé, veía cosas que siempre he sabido en general eh, aprender esas cosas que no te gustaría vivirlas, ¿no? Que estoy contando u otras cosas, ¿no? Que vienen a la cabeza. Y, y lo mismo, y aprender de esas cosas que dices, cómo mola este tío, ¿no? Siempre todo le cae bien, nunca te dice que no a nada, es decir, un poco imitar esas cosas de la gente que te gusta y aprender de las que no quieres caer en lo mismo, ¿no? Entonces yo recuerdo bueno, que enseguida recibí con mucha información, ya ves, recuerdo perfectamente quién, dónde y tal, y bueno, y hablando de 10 años atrás o de 20 años atrás, puedo decir que yo lo he disfrutado un montón. Lo he disfrutado a tiempo La real, ¿no? verdad,
cuando pasa esa euforia de las primeras Claro. mesas de concierto delante de 5.000 personas, de 10.000 personas, y todo pasa que no te enteras de nada, llega un momento que eso empieza a ajustarse con el tiempo real y te subes 2 horas y son 2 horas donde tienes el control de lo que está pasando en cada canción, en cada espacio y lo disfrutas y eres capaz de bajarte y decir, oye, en esta canción, en tal parte, hay un corte que no lo cerramos muy bien, es decir, eres consciente de todo y sobre todo lo disfrutas, ¿no? Es una pena el dedicarte a esto, el tener la suerte de poder desarrollarlo y luego encima no disfrutarlo, hay algo que falla, ¿no? Pero bueno, yo por lo menos Pero cuando te me decía... quedo, lo que pasa es que me quedo, Carlos, con lo más importante, que con todo lo que has hecho has estado feliz y seguro, seguro, seguro que piensas, nada fue un error. Y Con Coti, ¿qué tal con Coti? con Coti muy bien. Coti es un músico que es productor de muchos artistas, es muy musical, es muy músico, es decir, tiene un control de todo lo que pasa. Ha habido discos que le ha grabado, menos las baterías ha grabado todo, ¿no? Va muy bien el bandoneón, el piano, la guitarra. Y cuando trabajas con gente tan completa musicalmente, es un aprendizaje continuo. Y yo recuerdo los primeros ensayos con Coti, siempre propones cosas o te proponen cosas, y proponía cosas que yo decía, oye, yo no acabo de verlo, pero es verdad que luego funcionaban, porque él tiene una visión muy clara del concepto, de lo que quiere de sus canciones, ¿no? Detrás de él hay discos de Julieta Venegas, Paulina Rubio, bueno, de mucha gente y discazos además, ¿no? Y él tiene muy claro lo que quiere cuando va a grabar un disco, como productor, lo que quiere cuando ese disco lo va a defender una banda, con un quinteto, con un cuarteto, como sea, ¿no? Entonces, es muy fácil dejarse llevar por alguien que lo tiene muy claro y además que te habla el mismo lenguaje que tú, ¿no? El músico y no te habla de conceptos extraños, ¿no? Esto quiero que suene muy rosa, eso también ha pasado. Y te habla de música y bueno, y con Coti lo mismo, este es el 7º año que he estado con él. Y, y sí, la verdad que lo mismo, Coti me entiende muy bien, es muy fácil trabajar con un artista que es sobre todo muy músico y que lo tiene claro y que no se escapa ni un golpe de nadie, ¿no? Estás tocando y te pica la oreja, haces así, no has dado la caja y ya se vuelve porque sabe que tiene un control de lo que está pasando. Es exigente tocar con gente así, pero a la vez es muy enriquecedor. Carlos, ¿cuál es tu mejor momento del día? Tengo muchos momentos buenos del día. Es difícil, ¿eh? Un poquito. Difícil. ¿Cuál? Mira, me gusta cuando llevo a los niños ¿Por la mañana? ¿Por la mañana? ¿Por la tarde? ¿O la noche, si es la noche movida? ¿Qué tal? Mejor, ¿no? Pues veo que has hecho los deberes, ¿eh? Muy bien. Sí, sí. La noche movida, eso yo creo que fueron 2 años, ¿no? Ahí ya me lío. Porque es verdad que en los últimos años estoy haciendo como muchas cosas a la vez. Ha cambiado mucho la industria. Ya no, una gira ya no te da para 2 años, como he dicho antes. Hace 150 conciertos ese año. Entonces, bueno, pues las cosas cambian, hay que adaptarse a los cambios. Y yo desde 2015 o 2016 estoy como haciendo 3 giras a la vez, ¿no? Y lo de la noche movida era como unos conciertos, varios artistas de los 80, eso ¿Sí? lo producía Alejo Stivel, y fue un poco, sí, fue el año también que he cogido de Coti, y sí, cuando empecé a llevar como varias cosas, ¿no? Y sí, joder, eso ha llovido, ¿no? Eso es 2015, 2016, algo así. Puede ser. A ver, han pasado unos cuantos años, pero bueno. Sí, me pasa que como eso han sido cosas concretas, eh, hablar de Coti, son 7 años con él, o Amaral, con David, 14, de repente es como, wow, son bloques de mucha información, hablar mucho. De repente pienso en estos conciertos, que fue una cosa como puntual y ha pasado 6 o 7 años, digo, madre mía, no que no he hecho cosas
después de eso, ¿no? Fíjate que a la vez que me estás preguntando, estoy pensando en los artistas y me cuesta saber quién estaba ahí. Sé que estaba... Pablo Carbonell, Bow, Nacha Pop, Es Lego verdad, Stivel. sí. Javier Gurruchaga también Sí, estuvo sí, ahí, es verdad. que ahora hablaremos de él, pero es que tengo tantas cosas que preguntarte. Por ejemplo, también curiosidades. Carlos, ¿cuál es tu serie favorita? Dime una, la que sea. Bueno, que te guste, claro. Breaking Bad. Breaking Bad, vale, ahí estamos un poco a favor, la verdad. Pero bueno, Tengo te muchas, lo digo porque yo creo que... tengo muchas, Dime, dime. yo veo muchas series, tengo muchas favoritas. Ya, yo ya sé cuál. Ya sé cuál podría gustarte un pelín. La Casa de Papel o Vis a Vis, porque una actriz llamada Nauha Nimri, yo creo que te puede gustar algo. ¿Verdad? La conoces, la conoces. Y sabéis, me gustó mucho, más que La Casa de Papel. La Casa de Papel Muchísimo. la vi ahí en un fenómeno que todo el mundo la estaba viendo y era la hostia, y a mí no me acababa de gustar. No me gustaba a nadie, ¿eh? He de decir que Totalmente. ni Alba Totalmente. Molina, Alba Molina se llama, no, Alba Flores, tía, joder, Ah, Flores. no me la creía, Naya tampoco, no era como... pero hostia, cuando Claro. vi los mismos personajes o parte de ese reparto en Vis a Vis, ahí En descubrí Vis a Vis. Alba Flores, brutal. Nayoa, que la conozco, era como su máximo exponente, es decir, en la serie es como es ella, pero sin Sí. límite, ¿sabes? Sin ningún límite. Sí, sí. Entonces, Sin frenos, ¿no? eh, Sin frenos, pa'lante. yo la disfruté mucho, me gustó la serie y sobre todo me gustaba ver a Nayoa en ese papel, ¿no? Yo es que Nayoa soy muy fan desde que era niño. Yo, los amantes del Círculo Polar, de Julio Medem, una película que me gustó mucho. Y pues, la he visto de mayor y que la he podido comentar con ella. Y bueno, entonces, por eso que he seguido a Naya en muchos papeles y ese me gustó mucho, la verdad. ¿Y qué tal con ella actuando? Bueno, y con Carlos Jean también. Muy bien, muy bien. Fue a lo mejor menos tiempo de lo que me hubiera gustado porque fue un proyecto muy, muy atractivo, muy interesante, que nos trabajamos, hicimos como, antes de grabar el disco, hicimos como 20 conciertos para rodarlo, para ver cómo funcionaban las canciones y luego nos metimos a grabar en estudio y la primera presentación de una serie de conciertos, que fue lo que contaba antes de Canto del Loco, hice esa presentación y luego me llamaron para el Canto del Loco ese mismo día y ya tuve que dejar ese proyecto, ¿no? Entonces, bueno, se me quedó ahí un poco el que me hubiera gustado vivirlo un poco más, ¿no? Como que viví todo el inicio, toda la movida, cuando el disco estaba y teníamos festivales para defenderlo y tocar, ahí fue cuando lo dejé, ¿no? Entonces, bueno, Pero bueno, pero con Carlos nos une muchas cosas, fuera también de la música, y, y bueno, y bueno, te doy cuenta que todo lo disfruto un montón, que soy un chico muy feliz. seguro que habrás pensado de todo en esta vida. Por ejemplo, algo que hayas dicho, si Dios quiere, yo también. ¿Algo así? ¿Has dicho en esta vida? Con Amaya Montero. Pero creo que sí. Amaya, yo nos conocíamos de la época esta que hemos hablado de Amaral, La Oreja de Van Gogh. Es como que, bueno, hicimos, recuerdo unos conciertos con Pepsi, sí, igual fueron 20 o 30 conciertos en medio de una gira de estas muy, muy tochas, que era con Amaral, era Amaral, Alex Ubago y La Oreja de Van Gogh. 2002, Vaya tres. 2004 o algo así. Y, y bueno, y ahí la verdad que hicimos muy buenas migas entre todos, ¿no? Amaya me llamó un par de veces para discos en solitario suyos, pero coincidía que yo estaba haciendo Dani Martín, bueno, y como que no había manera. Y luego coincidió que recibí una llamada de su manager, Carlos, que Amaya va a sacar disco y es para tal, empiezan tal fecha, no sé cuántas, y me ha dicho que te llame a ver si le puedo montar en Madrid una banda y demás, ¿no? Coincidió y bueno, yo creo que hicimos como 20 o 30 conciertos, no fue una cosa muy extendida, pero yo lo recuerdo bien.
Amaya, digo, fue como fue cortito, pero intenso. Intenso. Intensos sí que fueron tus principios, Carlos, porque tengo que comentarte una curiosidad porque en el Festival de Cine de Huesca, con 16 años, con Antonio Resines, Gabino Diego por ahí, ¿qué me tienes que contar de eso? Yo he contado eso hace poco y no me acuerdo. Ya me he informado yo, no te preocupes. Dime, dime. Desde hace muchos años, igual 34 años o tal. Sí, yo creo que fue de las primeras cosas que hice. Yo estaba estudiando, tenía un profesor en Zaragoza, Tony García, que ha sido como una institución, ¿no? Casi todos de una generación hemos pasado por él y era como un padre para nosotros. Y él tocaba con una formación de músicos que hacían ese tipo de cosas. El caso es que él no podía hacer ese concierto o ese festival de amenizar. Eran todo gente mayor, era gente muy mayor. Y gente que eran ya leyendas, historia de la música en Zaragoza, eran todos muy buenos. Y bueno, yo fui allí es verdad, ensayamos, tal, preparamos un poco lo que era la amenización algo de la gala del Festival de Cine, que es un festival de cine que aún se sigue haciendo y tiene mucho. Me acuerdo que eso, que íbamos vestidos con pajarita y con smoking. A mí me lo había dejado un amigo de mis padres del pueblo que trabajaba en un casino, para que veas la onda, ¿no? Yo no tenía smoking ni tenía nada, ¿no? Había nivel ahí ya. Sí, Hombre, sí, sí. claro, por Bueno, yo supuesto. me acuerdo que de esas cosas que haces inicialmente se me quedaba grande todo, ¿no? Yo no me había subido a un escenario a tocar, yo tenía pues eso, 15, 16 años. Y no había tocado con nadie, sí, con un grupo en mi pueblo y poco más. Y de repente ya era con partituras iba leyendo cosas, pero ya se habían pasado. Era como un poco desastre, ¿no? Los comienzos. Y sí, me acuerdo de todo ahora, es verdad. Y me acuerdo que en el descanso había una mesa que estaba Gabino Diego, María Barranco, Antonio Resines y alguien más que no recuerdo o no conocía, esto eran como más. Entonces yo paso por ahí y me llama María Barranco, sí, joven, joven. Y yo me acerco, tipo ahí, a decir que viento con la batería, que dice, oye, mira, ¿nos puedes poner una cerveza, chicos, qué queréis? Un whisky con no sé qué. Y digo, madre mía, me confundió con el camarero. Pero bueno, te lo tomas con humor y bueno, y con alegría, porque a ver, alegría es lo que tienes que sentir haciendo grabaciones online, siendo profesor de batería. Sí, ¿Qué me tienes que decir de eso? pues mira, yo nunca había dado clases. Y recuerdo en la época esta del MySpace, que la gente se ponía en contacto contigo, había algún batería que me lo ha recordado y me escribían, oye, Carlos, y no tenía tiempo ni me creía capaz de dar clases. Sí, es como que yo he tenido, es verdad que empecé a estudiar muy pronto, de joven, tenía una metodología, luego cerré esos métodos, hice mi metodología en función a mis necesidades. Yo empecé a girar con 20 y pocos años y cada repertorio me costaba prepararlo porque me apuntaba todo lo que tenía que trabajar para mejorar, para qué tal. Iba a grabar un disco y salía y llegaba a casa, pues eso, como diciendo, jo, qué mal lo hago, no sé qué, no sé si esto es para mí, tal, no sé qué. Entonces, lejos de quedarme ahí lastimándome porque no estaba muy contento con mi trabajo en esa grabación, pues cogía y me apuntaba todo lo que veía que podía mejorar, ¿no? Trabajar más con el Muy metrónomo. bien. Trabajar, no solo llevar los temas hechos, porque luego me piden cosas y tengo que ser más rápido en proponer, en tal, es decir, trabajar la intuición, tocar así. Y me apuntaba un montón de cosas y al día siguiente, vamos, más motivado que nunca estaba ahí a trabajar eso y tal, ¿no? Entonces yo he hecho mi metodología a base de ir poniendo de necesidades en función a grabaciones, a tal, ¿no? Y bueno, y también he estudiado, claro, yo en la época que más estaba estudiando fue cuando empecé a girar y entonces estaba todo el día viajando y no encontraba el momento de estudiar. Con lo cual, Claro. eh, claro, de repente con 22 años me meto 7 8 años en gira sin parar, a todo el día en hoteles y
vi que había como todos se metían la guitarra a la habitación o el bajo, y yo no podía meterme en ninguna batería. Entonces, bueno, tenía mucho tiempo en habitaciones y ahí desarrollé un método que luego me ha venido muy bien, ¿no? A base, pues eso, de aprovechar el tiempo que tienes, ¿no? Y claro, y esto de empezar a dar clases fueron dos factores. Por uno, por redes había dos chicos que me escribían y yo les daba como largas, ¿no? Pero porque era verdad, oye, me voy 2 meses a América, vuelvo en Navidades, si os parece, hablamos después de Navidades. O me habían escrito en mayo, no, es que empiezo una gira tal, estoy muy liado, si esto hablamos en septiembre, luego me iba a América, luego Navidades, y me decía mi chica, joder, estás quedando fatal con estos chicos, queda un día con ellos, tal. El caso es que tuve un hueco ahí como en febrero y quedé con ellos para darles una clase que luego se convirtieron en clases periódicas porque eso me hizo coger un poco toda mi información y ordenarla, prepararla, tal. Fue como un proceso tan chulo la de preparación del material, por decirlo de alguna manera. Y luego cuando ellos venían con una ilusión y compartíamos tal, pues me gustó. Y poco después, o en ese año, como unas cosas llaman a otras, ¿no? Manuel Mejías, un compañero que ha venido con Amaral, con Dani, con bajista, somos muy amigos y llevamos muchos años juntos, hemos grabado mucho también. Él me propuso para un proyecto de una escuela que se iba a hacer en Madrid, que era todo gente, músicos activos, músicos de gira, que algunos conocía, otros no, pero era un proyecto que me apetecía, ¿no? Por salir de casa y verme con músicos, ¿no? Yo estoy en casa todo el día grabando, tocando, o digo, estudiando, daba esas clases en casa, era como que no salía de casa, ¿no? Y me apetecía salir, Claro. tener, claro, ya con niños, viviendo a las afueras de Madrid, es como que mi vida social había cambiado bastante, ¿no? Entonces digo, bueno, es la excusa de ir 2 días a Madrid o 2 tardes y aunque sea por los pasillos, veo a uno, a otro, escuchas, ya no es todo batería, ¿no? A la gente que le enseño a tocar la batería también pueden tocar en combos de la misma escuela. Era como que había muchas cosas que me parecían atractivas, ¿no? Luego había otras más cuando me he metido y, y bueno, llevo pues eso, como 4 años o 5, no llevo más, dando clases en una dosis concreta. Yo no puedo estar todo el día dando clases pues, porque creo que para mí sería agotador. Como soy muy intenso y me meto mucho en los proyectos, yo voy 2 tardes, doy no sé cuántas clases y llego a casa muy cansadísimo, pero al día siguiente tengo que grabar algo o lo que sea. Es decir, no puedo dedicar toda la semana a eso. Por eso que en dosis concretas puedo dar todo de sí en eso, disfrutarlas bueno, y me gusta mucho, la verdad que... Y luego aparte me doy cuenta que desde que doy clases toco mejor, fíjate. Estoy Te motivas, te motivas, te motivas. no, motivado no, que estoy igualmente, pero me doy cuenta que toco mejor en el sentido de que ordenar la materia y ofrecerla a uno de una manera, a otro de otro ángulo, porque uno lo pilla así, el otro no lo pilla y hay que tal, tiene su atractivo y al final estás ahí dedicando un par de tardes a trabajar la base del instrumento, ¿no? A la vez que lo Ujú. expones y lo explicas y lo tocas, compartes, lo estás potenciando y bueno, y pues eso, toco mejor, fíjate. Y hablando de instrumentos, el violín, la guitarra, ¿por qué la batería tú? ¿Por qué? Javier, ¿Cómo fue? ¿Qué te gusta tanto? primero creo que la batería es una cosa muy visual, ¿no? Y muy atractiva cuando eres pequeño. Yo el único contacto que tenía de Mm. pequeño con la música era cuando venían las orquestas a mi pueblo y las baterías eran como, wow, ya el instrumento en sí me fascinaba, ¿no? Aparte, soy nacido en Teruel, en Alcañiz, ¿Alcañiz? Alcañiz, sí. Ahí, Y, ahí, ahí. y de allí está la famosa ruta del tambor. Ujú. Bueno, Alcañiz no estaba tan cerca de mi pueblo. Yo soy de Pina de Ebro, al lado de Zaragoza. Está más cerca de Muy Hija. bien. Los años mi padre nos llevaba a mi hermano y a mí a nuestra tierra, que decía, venga, vamos a vuestra tierra a ver la Semana Santa de- del Bajo Aragón. Y bueno, a mí eso hay que verlo y vivirlo para ver. Es imposible que a nadie no le llegue eso porque es brutal. Ver nietos, padres,
abuelos, familias enteras tocando el tambor, pueblos que son pequeños y tienen las plazas muy cerradas y todo el mundo toca el tambor por todas las calles, eso llena mucho. Entonces imagino que eso, la atracción por la batería, vengo también de familia de músicos y recuerdo mi infancia en celebraciones de comuniones y familiares que siempre había música, músicos y bueno, y un poco, pues unas cosas y otras te llevan a jugar con baterías de juguete, con tambores de Colón y de Dixon y todas estas cosas que eran las primeras baterías que hemos tenido de esa generación. Y a lo que te das cuenta, pues te estás dedicando a esto. Y bueno, ¿qué me metes comentarme de un fan que tienes como es el presentador Javier Coronas? Ah, Una vez, ¿te acuerdas que comentó una anécdota en un programa, en su y, programa? y bueno, Bien, ¿no? Un fan como Javier Coronas, ¿qué tal? muy bien, la verdad que esa anécdota se hizo viral en su día, se sigue todavía hablando de eso y, y bueno, sí que es verdad que la relación de la música con los actores y la relación con Coronas viene por Zaragoza. Él ha estado viviendo muchos años de mi pueblo, está con una chica de allí y bueno, y luego también tenemos amigos en común de un programa que él hace en Zaragoza se llama Obregón Televisión, un programa que lleva muchos años y es muy popular en la tele de Aragón. Él también colaboraba con ellos en los primeros años. Y bueno, y entre unos y otros, pues había una anécdota ahí que se hizo muy popular, que la llevó a radio, televisión y bueno, y bien, pues lo mismo. O sea, al final la cultura y el arte, pues cada uno lo vive de su manera, distintas, eh, ¿cómo se dice? Ramas o oficios, pero bueno, luego todos tenemos en común muchas cosas, ¿no? Y cuando nos juntamos, pues es bonito, cuentas anécdotas, cada uno de su profesión, y bueno, te ríes, y en esos momentos, pues hay algunas que luego los que tienen esa ventana por la tele o por la radio al mundo exterior, pues bueno, se hacen algunas cosas esas virales que son graciosas. La verdad que Siempre hay, siempre hay cosas bonitas, ¿no, Carlos? Como por ejemplo en televisión española, homenaje a Cecilia. Son cosas bonitas esto, ¿no? sí, jo, eso sí que fue muy bonito, la verdad. Y lo mismo, Mm. ese tipo de trabajos, he hecho varios de esos. Eh, Sí, unos Primero cuantos. te suele poner en contacto con músicos que habitualmente no tocas con ellos, pero que admiras y en este caso había músicos eh, con trayectorias muy, muy potentes Sí, y con sí, sí. más años que yo y que lo han tocado todo, han viajado todo, músicos con mucha experiencia y bueno, ya compartir ensayos con esta gente es un aprendizaje y un disfrute continuo, ¿no? Y luego también te permite de repente pues tocar con Ana Belén, Víctor Manuel, con Edades, con Erenchu, que he coincidido con él ya muchas veces, colaboraciones. Con Juanes, ¿no? Con Juanes en Telecinco también, en televisión. En Telecinco, ¿no? Con Juanes. Lo de Juanes fue unas teles en playback. Eso Muy fue, bien. me llamaron porque Juanes venía a España a promocionar un disco y quería una banda de músicos, no figurantes, sino músicos que tocaran pues, para que la figuración fuera lo más real posible, ¿no? Lo más real posible. Y, y, eh, y sí, estuve creo que fue pues, una semana con él o 4 o 5 días haciendo todo. La Nochevieja de la 1, de 5, el final, la final de La Voz, el no sé qué del Gran Hermano. Bueno, fueron 4 o 5 días así como muy intensos de estar ahí. Pero eso fue figuración. He hecho también alguna de esas. Es que tenía un amigo que llevaba una empresa de figuraciones. Siempre me llamaba para hacer cosas de esas. Y hubo nada, no fue mucho tiempo, pero fueron de repente unos años donde hice un montón. Con Despacito también hice varias cosas.
Sí, casi Vaya todos boom, despacito, ¿eh? nacionales, que necesitaban pues eso, una banda y querían que fueran músicos, no, que a veces hay figurantes que les da igual sentarse en la batería que coger una guitarra, no tienen ni idea de lo ponen ahí y se nota, ¿no? Lo que sí que... Esto lo he contado pocas veces, ¿eh? Bueno, creo que ninguna. Igual la primera... ¡Oh! Sorpréndeme. Dime. Fíjate, mira, esto fue... Me llamaron para hacer unos conciertos con una de las Spice Girls. Yo tenía 20 y pocos años, ¿vale? Estábamos con Amaral y Amaral era Virgin, sí, el primer sello de Amaral era Virgin y Virgin era el sello de las Spice Girls. Entonces, cuando se separan, hay una, la rubia, no sé cómo se llama, Jerry Helloway o algo así, sacó Una de ellas. un Una de ellas. estaba en España de promoción, cuando se hacían teles Ah, para música así, ese tipo de cosas, Básico 40, había varias cosas. El caso es que se murió pues, o pasó algo con la madre del batería. Y el batería se echó a Inglaterra y era como, Carlos, mira, para mañana hay estos, eran 4 temas. Para hacer un básico 40, unas teles en playback, ahí había que tocar, porque incluso ensayábamos por la mañana en unos locales de Madrid, los 4 temas con la banda, y por la tarde había unas teles, unas cosas en playback, otras según los programas. Era como 2 días con una de las Spice Girls. Y me acuerdo que estábamos volviendo de viaje y fue cuando me llamaron de la compañía de Amaral para decirme, Carlos, tío, ¿te puedes hacer esto, tal? Y justo eran 2 días que teníamos fiesta y estábamos todos ahí en la furgoneta como, joder, Carlos va a tocar con una de las Spice Girls. Teníamos 23 años o algo así. Y iban a venir Juan y Eva a grabarme el concierto con tal y al final no lo pude hacer porque en ese viaje de vuelta que salió ese trabajo y luego fuimos a casa, yo me estaba preparando los temas porque tenía ensayo el día siguiente tal, en ese periodo de tiempo nos llamaron que no sé quién era, qué artista era, que no podía hacer no sé qué conciertos y que teníamos que ir a Amaral a hacerlo. Entonces nos coincidía con eso. Entonces ahí estuve a punto, pero no llegué a tocar con las Spiders. ¡Eh! Casi, casi. Bueno, da igual, Carlos. No por nada, con todo el respeto. Más que nada porque si quieres te puedo hacer un mini resumen con todos los grupos de música o cantantes. Digo un poco, ¿no? Con Vanessa Martí, con Andrés Suárez, con la Orquestra Mondragón, Javier Gurruchaga. Sí. Yo qué sé, David de María, ¿no? También con Carlos Jean, Ana Guerra, Ana Belén y Víctor Manuel, Dani Fernández, Soraya. ¿Celtas cortos también? Eso fue una canción que grabé para no sé qué movida. Disco de estos que... David Angulo, Sí. David Angulo, Cepeda, India Martínez también. Sí, con Cepeda, Vanessa Martín, India, Ana Guerra, con todos estos, sobre todo David de María también, he grabado. David, Y con Cepeda he sí. grabado, creo que son los 2 primeros discos. De Vanessa también grabé uno, con India he grabado 2, unos sí que eran como Pues sí, duetos. Y... una locura, la verdad. Una locura, de verdad, con tu larguísima trayectoria, pero tocará despedirnos, Carlos, es lo que hay. Sí, Es lo que hay, pero ¿te lo has pasado bien? ¿Todo genial? ya ves. Este tipo de cosas son Me las que alegro un montón. te das cuenta que llevo muchos años haciendo esto. Esto fue lo que me pasó en pandemia, que tuve de estas 3 o 4 de distintas revistas y de repente era como, ostras, pues si estoy hablando todo el rato de mi pasado, hasta ahí te prometo que no he sido consciente de tanta información, ¿no? No está bien. Pero Sobre todo bueno, cuando se puede hablar, ya para despedirnos me gustaría... cuando se Dime, puede dime. hablar bien de eso, ¿sabes? Y todo son sensaciones bonitas y experiencias bonitas y bueno, así se hace la vida a base de pequeños momentos. A bonito, seguramente, que es lo que lo dirás ahora, que, bueno, para despedirnos me gustaría que dijeses unas palabras para toda esa gente que te sigue a través de El Canto del Loco, de Dani Martín, Vanessa Martín, Amaral, Coti, Miguel Ríos. ¿Qué les dirías a esos fans tuyos en este caso? Así, es que no sé, como los músicos siempre estamos en otro plano y no tienes muchos fans, o por lo menos no eres consciente si hay alguien que tal.
Pues no sé, nunca me he planteado qué decir, ¿no? Lo que sí que una vez leí en una revista Modern Drummer que le preguntaban a la batería de los Chili Peppers qué les diría o que les recomendaba a los chavales que están tocando la batería y demás. Y me acuerdo que dijo que ahorren, que ahorren, tío. Y punto. Y ya está, como diciendo, da igual, sobre todo que sí, que ahorren, ¿no? Por los momentos malos que puedan venir. Pues no sé, yo puedo decir que, bueno, que disfruten lo que hagan, ya sean músicos o artistas de otro tipo de, de cultura o simplemente, pues imagino que si son seguidores es porque escuchan música y porque van a conciertos y demás, ¿no? Entonces, bueno, que disfruten lo que escuchen, lo que vayan a ver y a base de todos esos disfrutes se hacen vidas atractivas. Pues muy bien, Carlos, de verdad, muchas gracias. Y aquí tenemos al invitado de hoy, Carlos Gamón, músico profesional y un crack de la batería. Muchas gracias, artista. Un placer. Hasta luego. Saludos.